Como les decía, en la clase anterior habíamos visto lo que era la fuerza y eh, la fuerza era consecuencia de la interacción entre cuerpos, ¿no? Vimos que por contacto o a distancia, ya sea patear una pelota o por intermedio de un imán, por ejemplo, atraer un pedacito de hierro, ¿correcto? O también cuando los cuerpos están electrizados, ellos pueden interactuar aun cuando no estén en contacto, experimentando entre ellos una atracción o una repulsión. Su unidad es el newton y se representa como una flechita, es decir, como un vector. Noten la importancia de los vectores. Nosotros hemos analizado, hemos visto lo que son los vectores, hemos visto sus operaciones en su expresión un poco más simple, pero fíjense cuántos temas, yo he cogido algunos, en física tienen que ver con el cálculo vectorial. Por eso es importante saber qué es un vector, qué representa un vector y cómo se opera un vector. Muy bien. Bueno, vimos también las leyes de Newton. Vimos que Isaac Newton, nuestro amigo Isaac Newton, nos ha legado tres leyes muy importantes, donde dos de ellas es la que hemos resaltado, las cuales rigen en el movimiento de todos los cuerpos, ¿correcto? La primera ley de Newton, que en parte va a manifestarse en este tema, y la tercera ley de Newton, que tiene que ver con lo que vimos después, que era el diagrama de cuerpo libre, ¿correcto? El diagrama de cuerpo. Justamente vamos a combinar algunas cosas acá. Bueno, estática. La estática viene a ser una parte de la física, una parte de la mecánica, que estudia las condiciones, ¿correcto?, que se tienen que cumplir para lograr que un cuerpo se encuentre en equilibrio. Bueno, por lo general nosotros cuando hablamos de equilibrio lo asociamos a cuerpos que no se mueven, cuerpos que están inertes, cuerpos que están en reposo, ¿correcto? Como por ejemplo la mesa de tu casa, la silla de tu casa, el televisor que está en tu casa. Puedes observar a tu alrededor en estos momentos un sinnúmero de objetos y electrodomésticos, cuerpos que están en reposo en su sitio hace mucho tiempo. Se dice que ellos se encuentran en reposo. Tu propia casa, la casa de tu vecino. Si tú te acercas a tu ventana, vas a observar también los árboles, la banca de los parques, los postes de alumbrado eléctrico, torres de alta tensión, etc. Muchos cuerpos que se encuentran quietecitos, donde su estado de movimiento no se altera. Eso nos da una idea de lo que es el equilibrio. Entonces, continuamos. Muy bien, ahí tenemos, por ejemplo, la estática y lo que vamos a abordar es principalmente la primera condición de equilibrio. Noten ustedes en la parte izquierda un profesor, ¿de acuerdo?, pesando una cajita, ¿correcto?, un cuerpo determinado, y el instrumento que tiene ahí para poder medir, en muchos casos se llama balanza o también dinamómetro. Miren cómo al costado derecho, una grúa, cómo está fabricada y construida de tal manera de que la carga que en este caso está levantando no le permita volcar. Correcto, eso significa que si vamos a construir una grúa tenemos que tener mucho cuidado en lo que llamamos un contrapeso. Esa viga la puede sostener como también la puede elevar. Cuando la sostiene o la eleva lentamente, se dice que esa viga se encuentra en equilibrio. En el caso del profesor que está sosteniendo ese cuerpo se encuentra en equilibrio porque se encuentra en reposo. Vamos dando la idea. Muy bien, como ustedes ven ahí, la estática es una de las ramas de la mecánica que estudia las condiciones y propiedades de las fuerzas y las condiciones para que un cuerpo se encuentre en equilibrio. Obviamente, nosotros lo que vamos a ver es lo siguiente. En primer lugar, vimos que también la fuerza sería la causante de modificar el estado de movimiento de los cuerpos. Entonces, ¿qué condiciones deben cumplir las fuerzas para que ese estado de movimiento, ya sea reposo o de viajando con velocidad constante, pues logre que el cuerpo se mantenga como tal y permanezca en equilibrio? Acá tenemos dos situaciones que en este caso podemos mencionar. Por ejemplo, en el primer caso, el tren está viajando con velocidad constante y vemos que la persona no se desestabiliza. Su estado de movimiento no se ve alterado. Pero cuando acelera, inmediatamente la persona tiende a caer si no está sujetada de algún parámetro. Eso significa entonces que la presencia de la aceleración implicará que los cuerpos
se desestabilicen. Y una propia que hace que eso se manifiesta se llama la inercia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Bien? Entonces, diremos que un cuerpo se encuentra en equilibrio cuando su estado de movimiento no se ve alterado. Es decir, un cuerpo se encontrará en equilibrio cuando no presenta aceleración. Por lo tanto, un cuerpo en equilibrio puede estar en reposo o puede estar viajando con velocidad constante. Ustedes habrán notado en algún momento cuando viajan en un autobús que ustedes pueden estar de pie y no sujetarte de ningún parante y no se caen, no se desestabilizan. Se dice entonces que el autobús está viajando con velocidad constante. Para aquellos que han tenido la oportunidad de viajar en avión, habrán notado que cuando ya el avión está en pleno vuelo, el personal del avión, ¿correcto? Comienzan a atender a las personas que se encuentran viajando. ¿Ok? Y ya. Entonces, mira, acá tenemos nosotros lo siguiente. El avión no se estabiliza, significa que está en equilibrio. Entonces, la condición llamada primera condición de equilibrio dice que la suma de fuerza debe ser cero para que el cuerpo se mantenga en equilibrio. Nosotros principalmente vamos a ver la situación de que el cuerpo se encuentra en reposo. Si trabajamos con fuerzas horizontales y verticales, diremos que la sumatoria de fuerza en el eje X debe ser cero y la sumatoria de fuerzas en el eje Y debe ser cero. Obviamente cuando se está moviendo también, pero siempre y cuando viaje con velocidad constante, igual la suma de fuerzas debe ser cero. Bien, y acá tenemos entonces algunas situaciones. Veamos. Bien, acá tenemos entonces lo siguiente. Dice, en cada caso, correcto, en cada caso, dice, considera que los cuerpos se encuentran en equilibrio debido a las fuerzas aplicadas, nos piden determinar esto. Entonces, en el primer caso, por ejemplo, diremos que la sumatoria de fuerzas horizontales que es en el eje X debe ser cero. Y mira, lo podemos manejar de esta manera. Yo puedo identificar fuerzas que están a la derecha y fuerzas que están a la izquierda. ¿No es cierto? Tú sabes que cuando están en dirección contraria se van a restar. Y esa resta por equilibrio debe ser cero. Pero yo lo voy a hacer así. Todos los que están a la derecha los sumo porque tienen la misma dirección. Tendríamos entonces F más 3F. Y lo voy a igualar a todo el neto que se encuentra hacia la izquierda, que en este caso solamente es 1. Lo que entonces que 4F sería igual a 48. Por lo tanto, F vendría a ser ¿cuánto? 2. Y listo. Bajo la condición de equilibrio, hemos encontrado automáticamente la fuerza. ¿Correcto? A ver, le dejo ese que está ahí para ustedes. Por acá, por ejemplo, sumatoria de fuerza. Ahora son verticales. Miren. Le decimos en el primer caso, la sumatoria de fuerzas en el eje Y debe ser 0. Entonces tendríamos acá lo siguiente. Para arriba tengo 8F, no hay otra, y sumo las que están para abajo, que sería 72 más 5F. El 5F pasa acá y tendríamos que 8F menos 5F sería igual a 72. Con esto tenemos entonces que Con esto tenemos entonces que 3F sería igual a 72 y por lo tanto ya tenemos F. F nos daría 24. Muy bien. Bien, pero en este caso las fuerzas ya están dibujadas, si ustedes se dan cuenta, ¿correcto? Pero podemos también nosotros dibujarlas primero. Por ejemplo, en el primer caso nos piden calcular la tensión en la cuerda y nos piden calcular la normal. Entonces lo primero que hago es dibujar las fuerzas. En este caso, primero el peso. La normal, recuerda que siempre apunta hacia el cuerpo y formando 90, y la tensión en la cuerda. Aparte la fuerza de 45. Coloquemos los nombres. Tenemos acá el peso que es 28 newtons, por dato del problema, la normal y la tensión. Entonces,
sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0, entonces la tensión que está para la derecha debe ser igual a 45 que está a la izquierda. Y luego sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. Entonces, la normal que está hacia arriba debe ser igual a 28 newton. ¿Está? ¿Se está entendiendo, jóvenes? ¿Todo bien? ¿Todo claro hasta ahí? Cuando no hay peso para abajo, ¿es la misma cantidad? No, ahí está el peso. Lo primero que hacemos es el diagrama de fuerza. Lo primero que tenemos que hacer es el diagrama de fuerza. A ver, regresemos un poquito al anterior. A ver, ahí por ejemplo ya me dan las fuerzas, ya están dibujadas. Ahí no tengo nada que hacer, ¿correcto? Me dicen que las fuerzas ya están. Ahí dice bien claro. En cada caso considere que los cuerpos que se muestran están en equilibrio y que las flechas son las únicas fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Para ser más claro, el diagrama de fuerza ya está hecho. ¿Está muy bien? A ver, repasemos. Como son fuerzas horizontales, ¿qué decimos? Decimos que, perdón, la sumatoria de fuerzas en el eje X debe ser 0. A ver, pregunta. ¿Qué fuerzas están apuntando para la derecha? F y tercera. 48N. ¿Quiénes están apuntando para la derecha? A ver, indique. F3. No. ¿Quiénes están apuntando para la derecha? Tenemos 7F, 3F y 50. 7F, muy bien, pero yo pongo acá 7. No pongo otro porque ya es el único que está a la derecha. Ahora yo pregunto, ¿quiénes están apuntando para la izquierda? 50N y 3F. 50N y 13. Entonces ponemos acá 50 newton y le sumamos 13. ¿Hasta ahí está claro? ¿Todo bien hasta ahí? Hasta la izquierda, lo que obviamente estamos haciendo es de que todas las fuerzas en direcciones contrarias, las fuerzas netas, simplemente se igualan. Es como que, por ejemplo, a ver, vamos a hacer un ejemplo por acá. Yo tengo este cuerpo, yo tengo una fuerza por acá y una fuerza por acá. Pregunto, si acá esta fuerza mide 5 newtons, ¿cuánto debe valer la otra para que esté en equilibrio? 5F. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 5F. Claro, 5 newtons, ya está. 5 menos 5, 0. Muy bien. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, uno para acá, este vale 2 newtons, este vale 6 newtons. Pregunto, ¿cuánto debe ser esta fuerza para que esté en equilibrio? 8F. Muy bien, 8 newtons. 8 newtons. Ya está. Todo lo que está a la izquierda, neto, debe estar igual con todo lo neto que esté a la derecha. ¿Estamos de acuerdo? Entonces acá estamos haciendo lo mismo. Hacia la derecha tenemos 7F. No hay otro. Pero hacia la izquierda tenemos 2, hay que sumarlos. 50 más 13. Y esta es una ecuación. 7F y 3. 13F pasa al otro lado, tendremos 7F menos 13F igual a 50. Acá tendríamos 4F igual a 50. ¿Y cuánto valdría F, jovencitos? ¿Cuánto valdría F? A ver, ¿quién me dice cuánto valdría F? 1,25. A ver, 50 entre 4. A ver, dividan 50 entre 4. ¿Cuánto es? 12,5.
12,5. Entonces acá pondríamos 12,5 newton, que es la unidad de fuerza. Así es sencillo. A ver, repasemos el siguiente. Tenemos ahí fuerzas verticales otra vez, entonces por acá decimos sumatoria de fuerzas en el eje Y debe ser 0 porque son verticales. A ver, identifiquemos qué fuerzas tenemos hacia arriba. A ver, ¿qué fuerzas apuntan hacia arriba? 6F. Y es la única, entonces pongo acá 6F. Y eso vamos a igualar a las que apuntan para abajo, pero como son varias, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si son varias que apuntan para abajo? A ver, todas las que apuntan para abajo, ¿cómo hacemos? Sumamos. Claro, muy bien, acá sería entonces 18, 42 más 42 y más F. Ya está. Pero esta F que está acá, como es una ecuación ya podemos pasarla al otro lado, sería 6F menos F. Y esto debe ser igual, 8 y 2 son 10, sería 60. Por lo tanto, acá tenemos 5F igual a 60. Entonces, ¿cuánto sale F, muchachos? 12. ¿Cuánto? 12, muy bien. Mira qué sencillo. Al final se vuelve una ecuación que ustedes ya saben resolver. Por eso la matemática es muy importante. Muy bien. Acá las fuerzas ya están dibujadas. No tengo nada que hacer. Pero acá ya la situación cambia. Dice, efectuar primero el DCL, dice. Vamos a ver, volverlo a hacer para que quede claro. El DSL primero, lo que hicimos en la última parte de la clase anterior. A ver, primero el DSL dice, dibujar las fuerzas. Recuerden que la primera fuerza que se dibuja es el peso, vertical y para abajo. Luego, debido al contacto en la superficie, la normal. Y luego la tensión en la cuerda, que recuerda que es una flecha sobre la cuerda y hacia el corte. Y aparte la fuerza 45 que está actuando. Coloquemos los datos. Dice acá bien claro en la cajita, peso 28 newtons. El dato que tenemos ahí es el peso. La normal, vamos a llamarla N, la tensión T. Y la fuerza 45. Ahora, como ustedes verán, tengo fuerzas horizontales y verticales. Trabajamos por partes, cuidado. Primero, sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0. Entonces, las fuerzas que están a la derecha se igualan a las fuerzas que están hacia la izquierda. Por lo tanto, la tensión sería 45 newtons. Y aparte, las que están en el eje Y, cuidado. Sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. Entonces tendríamos que, a ver, hacia arriba tenemos N y hacia abajo tenemos 28 newtons. Y se acabó. En el 2 también igualito. A ver, dice, hacemos primero el diagrama de cuerpo libre. Primero el peso. Acá dice el gráfico que es 35 newtons. Peso vertical y para abajo. Apoyo en el piso, la normal. Pero también hay un apoyo en la pared. Entonces aparece la normal en la pared. Y aparte la fuerza es 53. Muy bien. Vamos a colocar los nombres. 35 newtons. Acá vamos a ponerle normal 1 y acá normal 2, ya que son 2. Y aparte la fuerza es 53. Entonces, decimos lo siguiente. Sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0. A ver, ¿qué podemos plantear? A ver, ¿quién me dice? Normal 1
No, en el eje X, eje X, eje X, eje Y la X es normal, horizontal. la normal 2 es igual a 53 newtones. Muy bien, perfecto. Y ahora, sumatoria de fuerzas en el eje Y, que son las verticales, debe ser 0. A ver, ¿qué tenemos acá? ¿Qué pondríamos? ¿Qué pondríamos? A ver. La normal 1 es igual a 35 newtones. Muy bien. Todo por separado. ¿Estamos de acuerdo? Las horizontales aparte de las verticales. ¿Correcto? Veamos por acá. Ahí está. Dice, si la fuerza normal, ojo que primero, en el problema anterior, antes de pedirnos las fuerzas, nos pedían hacer un DCL. ¿Qué es lo que nos han tratado de decir? De que era importante primero mostrar las fuerzas, porque si no, la condición de equilibrio no la podemos utilizar. Acá dice, si la fuerza normal del piso tiene un valor de 650 newtons, determinar el valor del peso del bloque si existe equilibrio, siendo el valor de F 120 newtons. Primero hay que hacer el diagrama de cuerpo libre, porque mira, a mí me están dando la normal como valor, pero no la veo. Si yo quiero equilibrar las fuerzas, tengo que dibujar las fuerzas. Entonces, primero dibujo las fuerzas. La primera fuerza es el peso, que sería vertical y para abajo. Como hay apoyo en el piso, la normal. Trato de dibujarlas a un costado para no mezclarlas. Vemos que no hay cuerda, por lo tanto no hay tensión. Aparte la fuerza F, coloquemos los datos. El peso, en este caso nos piden, vamos a ponerle peso P, ¿correcto? La normal, por datos del problema, dice que vale 650. Y la fuerza F, por dato, es 120. Si nos damos cuenta, no hay fuerzas horizontales. Entonces, trabajamos solamente en el eje Y. Por lo tanto, decimos, sumatoria de fuerzas en el eje Y debe ser 0. Bueno, y esto ya se parece a lo que hemos hecho anteriormente. A ver, ¿qué fuerzas están apuntando para arriba? ¿O qué fuerza apunta para arriba? Vamos. 650. 650. Muy bien. ¿Y para abajo? ¿Quiénes apuntan para abajo? 120 y Entonces, ¿qué hacemos con ellas dos para poder la ecuación? sumarlos. Muy bien. P más 120. Y bueno, para despejar 650 y 120 pasa o no a restar. ¿Y cuánto sale P, jovencitos? A ver. 530. 530. Y al final colocamos la unidad de medida que es Newton. ¿Se dan cuenta? Es súper sencillo, pero hay que hacer primero el diagrama de fuerza. Ahora, cuidado acá. Dice, la fuerza F de magnitud 110 newtons, mantiene a la masa de 8 kilogramos. Cuidado, 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 cuidado. Esto que me están dando acá es la masa. ¿Correcto? Esto que me están dando es la masa. Cuidado. Esto que me están dando acá, que esté en Newton, es el peso. Esto que está acá también, que me están dando en Newton, es el peso. Noten la diferencia. Entonces, mira lo que voy a hacer. Hago primero mi diagrama de cuerpo libre. Dice, determine la lectura del dinamómetro. Este instrumento que ven acá debajo del bloque, que está con unas rayitas, se llama dinamómetro. El dinamómetro es un instrumento que se coloca en una cuerda para medir la tensión. Entonces, en pocas palabras, no olviden algo muy importante. Cuando te pidan la lectura del dinamómetro, lo que te están pidiendo es la tensión. ¿Por qué? Porque los dinamómetros se instalan en una cuerda, justamente para medir la tensión en la cuerda. Ya vamos viendo también algunos instrumentos. Entonces, hacemos el diagrama de fuerza. La primera fuerza sería el peso.
¿correcto? Vertical y para abajo. Recuerda que lo podemos hacer un costadito para... Ahí. Pero el peso no es 8. Cuidado ahí, ahí vamos a hacer una observación. Ahora, la cuerda está por debajo, hago el corte, y tú sabes que la tensión va del cuerpo al corte. Y luego la fuerza F que está actuando. Fíjense bien que el bloque no tiene contacto con una superficie, por lo tanto no hay normal. Bien, acá sería el peso P, vamos a ponerle tensión T, y la magnitud de la fuerza es 110. Y acá vamos con el recuerdito porque lo hemos hecho también. No te olvides, lo hicimos en una de las partes. A ver, recuerda que el peso se calcula multiplicando la masa por la gravedad. Entonces, el peso en nuestro problema sería 8, que es la masa, y tomamos nosotros gravedad 10. Por lo tanto, el peso sería 80 newtons. Listo. Entonces, como las fuerzas son solamente verticales, decimos sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. A ver, jovencitos, ¿qué fuerzas están para arriba? 110. 110 y no hay otra. Para abajo, ¿qué fuerzas tenemos? La tensión y el peso. Muy bien, pero el peso, que le hemos llamado P, resulta ser 80, entonces pones acá 80 más la tensión. Y listo. ¿Cuánto sale la tensión? Que sería 110 menos 80, ya que 80 pasa a restar. ¿Cuánto sería eso, jovencito? 30. 30 newton. Muy bien. Listo. ¿Se está entendiendo? ¿Todo claro? Muy bien. Bueno, lo que viene acá también es parecido, ¿ya? Pero más bien, de repente, porque el tiempo nos va a ganar, vamos a hacer lo siguiente, mira, para que lo sepan. Ahí está. Quiero que ustedes sepan algo así. En la vida cotidiana, ustedes han visto que en algunas construcciones, ¿ya? En algunas construcciones utilizan lo que se llaman las poleas. ¿Y para qué se utilizan las poleas? Se utilizan para reducir el esfuerzo que se va a entregar para levantar cuerpos pesados, ¿no? Si, por ejemplo, un obrero, un albañil, que está trabajando en la construcción de una casita, tiene que elevar a un tercer piso o cuarto piso el preparado de cemento, de concreto, ¿de acuerdo? Entonces, una opción sería, pues, que él jale directamente con la cuerda, pero no, porque se cansaría. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente colocar un sistema de poleas de tal manera que él pueda jalar con una fuerza pequeña, pero pueda levantar ese cuerpo pesado. Demostremos esto. Dice, determinar el valor de la fuerza F para mantener en equilibrio al bloque que pesa 80 newtons, ¿ok? Las poleas son de peso despreciable, o sea, no vamos a considerar el peso de las poleas. Acá se trabaja de la siguiente manera. En primer lugar, las poleas son dispositivos que, como ya te dije, permiten que nosotros podamos reducir el esfuerzo, pero también transmiten el valor de una fuerza. Entonces, hago primero el DSL del bloquecito. En este caso tengo el peso. Y luego tengo la tensión. Listo. Por datos del problema, el peso resulta ser 80 newtons. Y esta es la tensión. Pero para calcular F, yo necesito el valor de T. Y mira lo que voy a hacer. Transmisión. Esta fuerza F pone tensa la cuerda y le da un valor F. Esta cuerda, como pasa por la polea de arriba, transmite el valor de la fuerza F. Esta envuelve la polea que está por debajo y transmite el valor de F. Y justamente esta poleita que está acá, como se encuentra equilibrada, entonces decimos para la polea, la sumatoria de fuerzas en el eje Y debe ser 0. Entonces, para arriba tengo 2F.
y para abajo está T. Ahí tengo mi primera ecuación. Pero del bloquecito tengo que la sumatoria de fuerzas en el eje Y es 0. Entonces, para arriba tengo T y para abajo tengo 80. Sé que vale T 80. Entonces, 2F igual a 80. Entonces ya tengo T, que sería la mitad. Perdón, F. Y F valdría 40 newtons. Miren, con la poleita, en lugar de aplicar 80 newtons de frente, aplica solamente 40. Significa que si pone más poleas, el esfuerzo será cada vez menor. Por eso siempre, ¿no? Los obreros ponen, si se puede, un sistema de poleas para poder, en este caso, reducir el esfuerzo para levantar cuerpos pesados. ¿Correcto? José, ¿cómo vamos? ¿Estamos bien todavía? Sí, quedan 4 minutos, Fernando. Perfecto. Entonces, por acá, mire. En el siguiente ejercicio igualito, dice, determine el valor de la fuerza F que mantiene el bloque de 300 newton. Ojo que como ya me lo dan en newton, ya me están dando el peso. ¿Correcto? Está en equilibrio, las poleas son de peso despreciable. Igualito. Primero hago el diagrama de fuerzas. Mira, tengo acá el peso, vertical y para abajo. Pero acá hay una pequeña diferencia. Fíjate que en el problema anterior, solo el bloque estaba suspendido de una cuerda nada más. Como te digo, es como que un obrero está levantando, ¿de acuerdo? Un preparado de concreto en una lata con una cuerdita. Pero acá, por ejemplo, esto podría ser a veces de un andamio. Y acá, como tú verás, hay dos cuerditas que se encuentran atadas al bloque. Entonces hay dos tensiones. Acá hay una y acá está la otra. Pero no vayas a pensar que tienen el mismo valor. Ten cuidado. Coloquemos los datos. Acá tenemos el peso, que es 300. Y estas tensiones, yo no le voy a llamar T1 y T2. Mira lo que voy a hacer. Analizo la transmisión. ¿Correcto? La transmisión. Esta fuerza F pone tensa esta cuerda y le da un valor F. Pasa por la polea de arriba, se transmite y acá viene F. Por la polea de abajo se transmite y acá tengo F. Pasa por arriba y acá justo voy a tener acá F. Ahí está. Y acá en esta cuerda de la izquierda llegó F. Pero mira, si yo analizo esta polea, que está acá, entonces, ¿qué digo? Sumatoria de fuerzas en el eje Y es 0. ¿Correcto? Entonces, la polea de abajo se va a equilibrar con la fuerza de abajo de la cuerda se va a equilibrar con la de arriba. Entonces, por acá podemos ponerle, por ejemplo, un F1. Entonces, en esta polea, ¿qué tendríamos? Que 2F que está hacia arriba sería igual a F1. ¿Correcto? Entonces, analizando el bloquecito, sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. En el bloquecito, tengo dos fuerzas para arriba y una para abajo. Tengo F más F1 igual a 300. Entonces tengo que F más F1, que es 2F, igual a 300. Y con esto ya puedo calcular. Tendríamos que 3F sería 300. Y F valdría... Muy bien. Y listo. Profe, una pregunta. ¿De dónde sacan los 2F? Los 2F, allá. Es que acá, F1 resulta ser 2F. ¿Eh? Pero, ¿y el 2F? ¿Cómo lo sacan? ¿De cuáles F? Porque yo veo 4 o 5 Fs por ahí. No. Lo que pasa es que las fuerzas que yo coloco en el bloquecito son solamente estas.
Las que están actuando en el bloque nada más. Ah, Bien. ya. Solamente las que están actuando en el bloque.